Tercer programa de la segunda temporada. Hoy hablamos con la autora costarricense del poemario Soñar con canguros. Además es actriz, directora de arte y atrecista en producciones como la serie La que se avecina. Esto que estás escuchando es La última Desiderata y esta es La última de Silvia Campos. La última Desiderata, con Sergio Béliz. Joder, vamos a empezar por ahí. Qué fuerte. Estoy pensando más bien entre contestarte la verdad, drama, o una simpática respuesta. Como quieras, luego esto no se escucha bien. O sea, luego esto lo vas a editar. Eso me decís ahora para que conteste así de manera abierta, ¿no? Pues muy honestamente yo creo que voy a hablar por mí, pero creo que igual un poco todos, ¿no? La infancia, padres. Oh. Temazo. Claro, es que por eso te digo, ahí es destapar un, ¿no? Sí, creo que son los primeros que te rompen las fantasías, las ilusiones, quienes te tienen, porque te lo tienen que poner un poco las reglas, los límites, y entonces se te va un poco como, te tienen que ir ordenando la vida y a veces eso no es como muy simpático. Luego también es como pasas esa etapa de amor idílico a ellos o a ellas. Y llega un momento en el que creciendo un poco más, unos añitos más, por ahí de los 12, 11, se te cae el personaje ese de ¡oh, Dios mío, este señor es maravilloso, mira todo lo que sabe! Y después te das cuenta de que, mira, este es un... Pero luego dicen que eso da la vuelta, ¿no? Que llega un momento en el que te das cuenta de que tus padres tenían razón, ¿no? Según avanza la edad y de repente... probablemente cuando tienes más o menos su edad, en el momento en el que tú te das cuenta de que... Bueno, tal vez me faltan un par de años para que eso suceda. No, bueno, sí, me imagino. O sea, te vas dando cuenta de cosas que tenían que ir por ahí, lamentablemente, pero tenían que ir por ahí porque tenés que formar parte de una sociedad a la que ya llegaste con todas las reglas puestas. Pero hay cosas que sí que no... que se quedan ahí, y está bueno también tener que, o sea, aceptar y decir, bueno, este señor es este y ya está, y ella hizo esto y yo qué sé. Eso por un lado. Pero eso es rencor. No, tampoco, ¿no? Es que estaba pensando en la palabra rencor. Es muy difícil guardar, o sea, a mí me parece que es muy tonto estar guardando rencor a gente. A mí tengo la fortuna de tener muy mala memoria. Entonces las cosas se me suelen olvidar, para bien y para mal, porque después digo, yo esto ya lo había pasado, ¿por qué estoy otra vez aquí? Pero entonces me cuesta guardar rencor, odio, ese tipo de cosas ahí. Me decís que me vaya a la infancia, no. Es más, ni siquiera recuerdo quién me dijo que no existía Papá Noel, como llaman aquí. No recuerdo esos momentos, los borro. Bueno, es sano también, es sano. Sí. Yo estoy pensando en... Bueno, lo voy a decir. En mi abuelo. Mi abuelo es una persona que tiene una memoria excelente y entonces cada mínimo detalle de algo que alguien le hizo hace 50 años que no sé, le torpedeó ese momento, lo recuerda vívidamente. Wow. Y a lo mejor se encuentra con esa persona 50 años después y tú me hiciste. A lo mejor, como de buen rollo y demás, pero como que se lo recuerda dolido por aquel momento. Y es verdad que lo piensas y dices, joder, qué necesidad, ¿no? Claro, ¿para qué? Pero siempre es bueno despotricar de la gente, ¿no? Yo era un poco por eso. Por si de repente... Deberíamos tener nuestra lista negra, ¿no? Claro, por lo menos. Yo era un poco eso, si tenías a alguien así en mente de este cabrón que... Bueno, mis padres, insisto. Si me voy a la infancia tengo que hablar de ellos, digamos. Y mi hermano también, que me hizo muchas travesuras. Es mi hermano mayor, 6 años mayor que yo. Entonces, claro, cuando yo llegué, ya él tenía una edad donde sabía un poco por dónde joder. Y recuerdo momentos donde para él era una broma, pero para mí era como, ¿pero qué me estás haciendo? La maldad ya estaba ahí, ¿no? Exactamente, él ya conocía la maldad. Bueno,
No voy a insistir porque a lo mejor empiezas a hablarme ya de toda tu familia, tíos, abuelos, y empieza Pues eso, sí. o sea... No, igual y ahora de camino a la casa diré, ay, mierda, no me acordé de esto, que igual sí. Bueno, la memoria, ¿no? Ujú. Y esto me viene bien porque además has estado hablando y la gente ya habrá reconocido un poco tú que por tu acento eres de fuera. ¿Cuándo viniste a Costa Rica? Perdón, de Costa Rica a España. Llegué en el 2016, En el 2016. en abril. Ujú. Y es que creo que esto no te lo he preguntado nunca. ¿Por qué España? Ah, mira. Bueno, yo vine a finales del 2015 de mochilera, primero con 2 amigos, y era un poco el primer viaje a Europa, y era como, bueno, cruzar el charco, ¿no? Y yo ya tenía mucho contacto con España porque allá teníamos una pequeña productora teatral y montábamos obras de dramaturgos españoles, o sea, como que estábamos muy al tanto de lo que pasaba aquí en teatro porque nos gustaba al compañero con el que tenía esta pequeña productora. Y entonces teníamos contacto con esos dramaturgos y el ojo siempre muy puesto a las producciones que hacían aquí. Entonces veníamos a España, yo ya sabía que España me iba como a gustar más de la cuenta y aquí... Ibas con idea ya preconcebida de cuidado que me quedo. Sí, bueno, pero esa vez no me quedé, esa vez volví, porque era plan viaje super low cost, de verdad con mochila en la espalda y venir un mes y volver. Entonces, cuando estuvimos aquí una semana, me hablaron de un maestro de interpretación, porque yo antes estaba más en el campo de la actuación. En Costa Rica trabajaba más como actriz y como directora de arte. Y entonces fue como que me hablaron de ese proceso y me llamó mucho la atención todo lo que me contaron sobre este maestro, un argentino, Fernando Piernas. Y dije, tengo que volver, pero tengo que volver a quedarme un rato más, a quedarme por lo menos unos 3 meses, que era mi visa turista. Y probar, estudiar, ¿verdad? Más que todo, venía como enfocada a eso, a entrenamiento actoral para después volver, porque yo ya estaba trabajando. Y desde Costa Rica me empecé a buscar casting y yo dije, voy a tomar una señal, porque también era como mucha locura parar todo lo que yo estaba haciendo allá y venirme durante 3 meses, que ya 3 meses te desconecta un poco de lo que estás haciendo Claro. y todo eso. Y digamos, venir a gastarte tus ahorros, porque finalmente venía a pagar clases, a pagar dónde está. En Madrid no es el lugar más económico para pagar vivienda. Y entonces dije, voy a mandar esto. Era un casting para un teatro pequeño en Valladolid, para una compañía. Yo dije, si me llaman, voy. Quiero decir, no voy al casting porque no me daba tiempo, pero hago todo para ir a estudiar allá. Esas tonterías que haces como, ¿verdad? Para una señal. Y armé el currículum, no sé qué, no sé cuánto, lo mandé y me escribieron que estaba preseleccionada para ya hacer un casting presencial. Y yo ahí les dije, como, qué pena, ahora mismo no estoy en Madrid, o bueno, no estoy en Valladolid. Y les dije que yo ya sabía que no iba a poder ir, pero a partir de ahí empecé a pensar en esos 3 meses en los que iba a venir. Y entonces me vine y me quedé, ahora llevo 6 años y pico. Y viniste por esa señal de Valladolid que sabías que... Claro, yo tomo decisiones así, muy de cabeza. No, bueno, sí, vine porque ya hay algo como dentro, ¿no? Que te dice, anda a buscar eso, porque también, a ver, para eso tengo que poner en contexto ¿qué sería? No recuerdo el año, pero yo tendría 21, 22 años y estuve buscando una beca para venir. Como que España siempre me llamó mucho la atención. O sea, ya estaba ahí. En la excusa de Valladolid, si no hubiese salido, me hubiera buscado otra. Si tiro la pelota y la encesto, entonces voy y tiras la pelota 15 veces hasta que la encestes. Exacto. Bueno, no pasa nada. Son decisiones que se toman de forma madurada. Sí, ya una adulta completa. No, bueno, también fue el proceso de buscar las clases, qué escuelas y qué personas me recomendaban y que te acepten, porque también como eran clases no de iniciar, digamos, estudios de actuación, mandas tu currículum, mandas un poco como quién sos, de dónde venís y te aceptan dentro de los grupos o no. Y empezó a pasar, digamos, entonces lo pude poner en esos 3 meses y venir. Bueno, normalmente
bueno, normalmente no, siempre las personas que han pasado por aquí por el programa son gente que me apetecía que viniera, pues no, nadie me obliga a traer a nadie, ¿no? Pero concretamente me apetecía charlar contigo primero porque hacía un mogollón de tiempo que no te veía y luego porque como estamos hablando sobre todo un poco de cómo se construyen historias a través de la escritura, del guión y demás, me interesaba mucho tu perfil porque, por un lado, está tu faceta como directora de arte en películas, en cortometrajes, en obras de teatro y demás. Por otro lado, está tu perfil de actriz y luego también escribes, que escribes poesía, ¿no? Y me resultaba interesante cómo primero escribes, como actriz también interpretas esos textos y como directora de arte también los interpretas de alguna forma, ¿no? Para darles, bueno, pues para sacar lo que sería la escenografía y demás. Antes lo has apuntado tú un poco, que ya en Costa Rica, ¿no? Empiezas con trabajos de actriz, directora de arte y demás. ¿También con la poesía o eso es después? Yo escribía creo que más bien empecé escribiendo desde pequeña. Esa parte de todo el rencor lo sacaba escribiendo. Pero realmente después también toqué guitarra y pasé por la música, una cosa que tengo ahí como frustradísima, que me gusta un montón, pero no la hice porque no pude en ese momento. Y luego me encontré con el teatro siendo adolescente y a los 16 años entré a un pequeño teatro en San José a formarme de manera como paralela al colegio, ¿no? En el que estaba. Esta pequeña compañía era una formación de 4 años, una vez a la semana, era como algo lento, ¿no? Pero sí que me hizo encontrarme con el teatro y tomarlo como mi casa y fue como muy bonito y creo que necesario para mí en ese momento. Y entonces entré a la Universidad Nacional, ya luego con 19 años. Y entonces ahí empecé a estudiar ya la carrera como formal de artes escénicas. Y ahí conocí el espacio, digamos, el diseño ya como realmente desde adentro. Cuando estaba estudiando teatro ves eso y en el Teatro La Máscara, que fue donde empecé, veías un poco el diseño del espacio, pero de una manera muy por encima y muy básica. Y ya luego en la Universidad Nacional, con profesores de diseño, de puesta en escena, de tal y no sé cuál, pues entonces te empezás a acercar a eso. Y yo antes, por mi padre, que él es arquitecto, en la parte del espacio siempre me ha llamado la atención. Yo crecí, sí, crecí con mesas de dibujo en la casa y me ponía ahí a hacer mis cosas, ¿verdad? Y lo vi a él siempre dibujando. Además era de los arquitectos que dibujaban. A mano, ¿no? Ajá, exacto. Yo no tenía todavía ordenador y todo esto. Entonces siempre me quedó como la cosita entre actriz y arquitecta. Me decanté por actriz porque cuando ya vi todo el mundo de la interpretación dije, si yo quiero llegar a hacer esto de verdad, no puedo hacer esto y otra cosa, quiero centrarme en eso. Es curioso, la cantidad, en algún momento lo he comentado precisamente en este programa, la cantidad de arquitectos que acaban en el cine, sí. Hay muchísimos. Y la relación entre el cine y la arquitectura es más importante de lo que parece a priori. Sí, es verdad. Curioso. Trabajando aquí me he dado cuenta con muchas atrecistas, muchas directoras de arte, decoradores y tal, vienen de la arquitectura. Incluso directores también, sí. ¿No? Porque en el fondo, como arquitecto tienes que pensar en imágenes también, ¿no? Y al final, es verdad, es que así que recuerde así a bote pronto, sé que en España Fernando Colomo, por ejemplo, es director de cine y también tiene pasado de arquitecto. No sé si hizo mucho, pero porque yo creo que enseguida se metió al cine. Pero siempre me ha llamado la atención eso. Sí. Y bueno, claro, sí, además viene también un poco de familia, de haber visto a tu padre, imagino estas personas que son capaces de dibujar líneas perfectamente rectas y paralelas sin regla, ¿no? Exacto, sí, era muy bonito también cuando íbamos a algún restaurante o alguna cosa, en una servilleta se ponía y te hacía una idea que tenía ahí. Entonces, su letra también es como, la letra de arquitecto es muy específica, también la identificas. Entonces, sí, estaba como muy rodeada de eso, libros de arquitectura, tal, de historia, pero desde ese punto, ¿no? de vista.
Y entonces ya en la universidad pues me encontré con esa otra parte. Yo empecé a trabajar como actriz a los 19, sí, 19, y como directora de arte a los 23, 24. Entonces sí que mi objetivo era ser actriz y en Costa Rica trabajé creo que mucho más como actriz que como directora de arte, y aquí fue al revés. Aquí he trabajado más como directora de arte que como actriz. Pero sí que se alimentan una de la otra, ¿no? También conocer el espacio desde ese otro lugar, como del diseño, también la cuestión de que todo comunica algo y todo eso, te hace moverte en el espacio distinto. Y como persona que diseña el espacio donde se va a mover el actor y la actriz, teniendo conocimientos desde ese otro lado, pues podés pensar en el espacio desde ese otro lugar también, creo. No, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Al final, ya no solamente que el espacio, claro, tiene que haber un espacio, ¿no? Es en el cine y en el teatro, pero que no sea simplemente tenerlo ahí de fondo, sino poder interactuar con ello como actor, ¿no? Entiendo, y al revés, no sé cómo será el trabajo de diseño como diseñadora de arte, me cuesta más encontrar esos ejemplos, ¿no? O explicar cómo, a qué te refieres cuando piensas como actriz. Como actriz, es que, digamos, hay una cuestión de... Cuando estás viendo la imagen, directores de foto y todo esto, siempre están componiendo, siempre estás viendo el espacio y diciendo, ok, esto a la derecha, pues entonces a la izquierda. Estás siempre como armando imágenes que, aunque digamos, yo he hecho dirección de arte también para foto. En video, aunque se va moviendo, sabes de dónde empieza el plano normalmente cuando hay tiempo de hacerlo todo bien. Y a dónde termina el plano, ¿no? Entonces sabes qué elementos, dónde va a cambiar, cuál es la temperatura de la luz, los colores, ¿verdad? Y esto lo llevas un poco a también como actriz en movimiento. Cuando estás viendo las imágenes desde fuera, digamos, yo como a veces estoy en el monitor viendo todo, no sé qué, me permite a veces cuando estoy como actriz imaginar que está viendo la cámara más fácil. Te das cuenta cuando un actor o una actriz no tiene mucha experiencia y no tiene ni idea del plano en el que está, ¿verdad? Si está muy, muy cerradito y estamos viendo su cara, pues hay gestos y ciertas cosas que no necesitamos. O qué tan abierto está y dónde está su compañero. Entonces, si dejas distancia, eso es información. Si estás muy cerca, ¿verdad? Te da como un poco más de intuición para manejar moverte. Tu propio espacio, ¿no? Ya no solo que te sientes en una silla o que cojas algo, sino el cómo moverte dentro de ese espacio. Me parece muy interesante. Que, por cierto, además has estado trabajando como atrecista en La que se avecina. Sí. No sé cómo es esa experiencia, porque desde que empezaste, yo creo que llevo sí, es cierto, tenemos un montón de sin vernos. Sí, ha sido muy loco, ha sido muy bonito, porque... Bueno, tuve que ponerme al día con la serie porque no era como el público que estaba ahí viendo lo último que estaban haciendo. Y para trabajar eso está como súper, es necesario, ¿no? Estar conociendo un poco su ambiente. Y ha sido muy lindo trabajar con ellos. Una locura también porque el ritmo de la televisión es agotador. Llega un punto en el que ya vas por el cuarto mes y decís, no sé si voy a sobrevivir a esto. Que además tenemos un tiempo X para acabar y decís, bueno, los llamados ahora tienen que ser de ciertas horas porque necesitamos acabar. Todo se va pues regulando un poco para que funcione, pero tenés como los 3 meses anteriores ya encima y es agotador, pero hermoso también, como hacer casa en un proyecto un poco más largo, que además tanta gente trabajando ahí, tantos departamentos, cada quien de verdad no suyo, entonces es una experiencia muy bonita. Ya, además es que claro, La que se avecina, es verdad que entiendo que precisamente el trabajo de diseño de arte hay mucha buena parte que ya está trabajado, ¿no? Claro. que viene de hace tiempo y en ese sentido será entre comillas más fácil, pero no deja de ser una superproducción gigantesca que al final... Sí, es muy sabroso eso que decís, porque claro, tenemos compañeros que es de atrezo de avance, que ya ellos la semana anterior están trabajando el decorado donde vamos a entrar.
Yo era atresista de rodaje, entonces yo estoy con el equipo en el momento en el que estamos rodando, ocupándome de todo lo que está, mirando el monitor, eso que te decía, componiendo un poco y viendo cómo se ve. Pero detrás de todo eso, que es el ahora que estamos rodando, ya pasó pues el director de arte que creó todo el espacio que estábamos trabajando en decorados nuevos. Yo no sé qué tanto puedo hablar de todo esto, pero... y entonces ya él creó ese espacio, ya pasó el decorador que dijo cómo iba, cómo estaba, qué colores, qué tal, qué texturas. Y luego está la gente de avance que se encarga de poner todo más o menos como para empezar, para que cuando nosotras lleguemos al rodaje esté todo un poco más ahí, para nada más poner según lo que el director o directora o el de foto también Pidan el momento, ¿no? Entonces sí que se siente muy acuerpada una con este equipo, y si algo se necesita, porque ya todo esto está hablado, ¿no? En lecturas de guión, es otro movimiento completamente. Yo, por ejemplo, eso de no saber que voy a llegar a trabajar, entro, por decirte algo, a las 8, y todo lo que se necesita para las escenas que vamos a grabar, ya alguien se ocupó y tiene la lista, el desglose, y está ahí. Yo nada más tengo que venir, ponerlo y decidir si este o este. De ponerle que, yo qué sé, me ponen una caja fuerte, pues tenemos 3 tipos de cajas fuertes, o un chanchito, una alcancía, y tenemos 3 tipos, y un poco decidir cuál y dónde. Entonces es muy, muy relajado por ese lado. Y bueno, y aún así seguramente que ya solamente por los horarios tiene que ser súper estresante el cumplir plazos, como decías, ¿no? Que al final el proyecto tiene que salir y la serie tiene que salir al día, no se puede... Pero bueno. Sí, tenés que cumplir con una cierta cantidad de páginas, con que eso se tiene que grabar, y si quedas debiendo, pues sabes que se te va a ir acumulando hacia el final. Y luego que también es todo un equipo, ¿no? Es un engranaje enorme donde si vos lo jodes a todo el mundo, y si alguien lo jode, pues entonces dependemos todos de todos, estar ahí funcionando. Y también que es trabajo... la televisión, bueno, el audiovisual en general es estresante, ¿verdad? Es crear algo que no existe. Y no solamente sos vos con la arcilla haciendo, modelando una, ¿no? O yo, por ejemplo, escribiendo en mi casa, haciendo que exista algo que no existe. Es que somos, ponele, voy a decir un número cualquiera, 67 personas intentando que algo salga bien. Esas 67 personas con su manera de ser desde su departamento, queriendo que su departamento funcione. Son como un montón de energías puestas en una cosa. Y luego con un tiempo que siempre lo tenemos en contra, eso es impresionante. ¿No? Es como algo que parece que no puede existir, hacemos que exista, que alguien lo pueda ver. Entonces es como ir preparados a una batalla, y sí que además es de lunes a viernes también, que eso es algo que a veces, bueno, al menos yo no tenía como el entrenamiento de lunes a viernes durante 4 meses. Claro, porque tú habías trabajado en producciones y a lo mejor eran producciones de 3, 4 días. Cortas, una semana, claro. O yo qué sé, te pasas un tiempo preparándolo, que además estás, te digo, 4 meses de rodaje, pero lo que ellos estuvieron, yo no estuve, por ejemplo, en la creación de todo el espacio, todo el decorado. Yo llegué cuando ya estaba empezada la serie a rodar, yo entré un poco más tarde. Entonces, no sé, poner las primeras reuniones, ver el guión, crear el espacio, tal, eso es un proyecto. Muchos meses de trabajo al final, sí. claro. Y además, sobre todo, un poco lo que tú dices, ¿no? De estar acostumbrada a producciones pequeñitas, que a lo mejor puedes estar también trabajando 4 meses, que pueden ser 4 meses también los fines de semana incluidos, pero no lo que es la rutina de todos los días, casi ir como a la oficina a fichar, ¿no? Exacto, eso. Que tiene que ser también distinto. Y bueno, ya lo que tú decías, ¿no? De que eso siempre hace gracia, el llegar y que esté todo, no el no tener que ir corriendo a la tienda de abajo para ver si puedo conseguir cinta de doble cara. Sí. Sí, me pedían a veces como, vos pedí, ¿qué necesitas? Si necesitas cinta de carrocero, tal, no sé qué, haceme una lista, nosotros te lo vamos, pero así, con tiempo. Quiero decir, yo veía el cajón que tenía o la bodeguita que tenía para trabajar y era como, pues si está llena de cosas, ¿qué voy a pedir? Todavía no.
Pero sí, se trabaja muy a gusto. Es otra manera de trabajar. Y desde el tema de... Bueno, ahora no sé si estás también últimamente haciendo algo como actriz, que no te he preguntado. No, mira, como actriz además tengo rato de no mover yo el material, digamos, o mandar así. De vez en cuando me llegan como cosas pero comerciales, de algún comercial o algo así. Pero no estoy moviendo nada yo por mi cuenta. Creo que hay un tema ahí como del acento que ya siento que te pone a jugar en ciertas posibilidades, ¿no? Y en algún momento me puse a ver opciones para llevar clases para trabajarlo y era como, bueno, cuesta una pasta. Me dicen que más o menos para quitarlo, para limpiar el acento y hacerlo más castellano, es un trabajo de 1 año, digamos. Ostras. Para quitarlo de manera... Que sea natural, ¿no? Exacto, Casi. sí, y que cuando estés bajo presión, que a veces cuando estás interpretando, yo qué sé, bueno, depende del tipo de que te guste trabajar, pero estás en momentos límite donde te salta tu idioma materno, digamos, en mi caso sería mi acento materno, y claro, en una discusión de alto nivel te llevaría a decir, yo qué sé, a mí se me sale un jueputa, que aquí no se usa. Y entonces la profesora me decía que para trabajarlo a ese nivel es un proceso largo. Y claro, yo decía, bueno, para poder quitarme el acento necesito trabajar para tener dinero para hacer las clases. Y para poder trabajar necesito hacer las clases para poder acceder a más trabajo, ¿no? Y era como un poco así, un animal que se muerde la cola y entonces empezó a salir mucho más por el lado de dirección de arte y luego, bueno, escribiendo y tal. Y me he enfocado un poco en esas dos. Que también lo pienso ahora que no había caído, ¿no? Pero que a lo mejor es como súper obvio. Pero qué rabia, ¿no? Que no puedas acceder a un casting simplemente por tu acento cuando, a ver, España concretamente hay un montón de sudamericanos, ¿no? Que sería una forma también de mostrar la realidad, vaya, que el vecino puede ser de Colombia o puede ser de Costa Rica o puede ser... Y además... con un añadido que es interesante, y es que en España no diferenciamos entre el acento de un colombiano o un costarricense. Claro. Me da un poco igual. Sí. Y no digo que... A ver, sí hay personajes para latinos. Son poquitos, pero en mi caso creo que tampoco ayuda. A ver, tal vez no he movido lo suficiente también, ¿eh? Pero que me han llamado para casting de latinoamericanas y cuando me presento a casting de latinoamericanas me ven y dicen, no pegas de latinoamericana. No. Entonces tengo yo en específico una disociación entre cómo me veo y cómo sueno. Entonces yo creo que eso no ayuda a la cosa. A lo mejor puedes hacer de española que estuvo mucho tiempo en Sudamérica. Sí, que se fue muy pequeña. Sí, encasillarte ahí. Bueno, curioso. Y en escritura sí que está sacando cosas, porque desde Soñar con canguros, ¿no? Que fue poemario de 2020, una cosa así. ¿sabes? Finales sí del 2020 y ahora ya terminé el segundo poemario. Ah, no sabía. No está publicado todavía, o sea, claro. No existe, pero sí está cerrado y ya ahora voy a empezar el proceso. La idea es de buscar editorial. Entonces, a ver, me gustaría moverlo por aquí ya, por España, porque claro, Soñar con canguros fue publicado en Costa Rica y ese sí me gustaría moverlo por acá. Y estoy trabajando relato, entonces estoy ahí con como la mitad, poco más de la mitad de un libro de posibles relatos. De relatos, ajá. Que de hecho te lo iba a preguntar, porque yo sabía que sí que has escrito casi siempre poesía, ¿no? No sabía que también escribías relatos o... Sí, es una cosita que siempre había, o sea, tengo guiones de cortos. Eso me sonaba. Ajá, una obra de teatro que nunca he terminado, que está pegada en 25 páginas. Me parece súper difícil escribir teatro, pero ahí está. Tiene yo creo que más de 7 años ese intento de obra, de estar ahí dando vueltas. Y lo de relato también me parece muy difícil, pero sí que lo he estado trabajando y como dándole y quitando y poniendo y leyendo mucho más y consultando también con compañeros escritores y compañeras
Y entonces ya va teniendo un poquito de... De cuerpo, ¿no? Sí. Y, ya logro cerrar historias. Eso es lo que me cuesta en general en mi vida, cerrar historias. ¿Pero ya hay proyecto del libro o todavía...? No, digamos que ya, por ejemplo, lo pasé, mi idea era escribir 12 relatos. Estoy en el 9º. Ah, bueno, estás casi Ya estoy por ahí, más cerca. Tengo además los otros 2 ya como el esquema y ya la historia construida no está totalmente cerrado. Entonces me faltarían 2 más por conseguir. Y luego eso sería, bueno, quiero decir, yo soy muy lenta en los procesos además también. Sería como acabarlo y después dejarlo un rato, después volver a leerlo y vuelvo a editar un poco, a trabajar y ver qué pasa y luego buscar lectores, amigos que se dedican también a lo mismo, que me interese su opinión, pasarlo, que me pasen sus notas y volverme a sentar. Bueno, proceso al final de años, claro, si así lleva 7 años con la... Sí, esa nunca va a ver la luz, yo creo. Esa obra de teatro se quedó como ahí. Pero una cosa que has dicho que eso sí me interesa porque además hace, pues creo que ha sido esta semana, un poco por cómo, porque estoy haciendo cábalas de cuándo se va a publicar este programa y demás, pero creo que ha sido esta semana, sí. He sacado un pequeño audio, unos postcréditos, explicando la diferencia entre los escritores de Brújula y los escritores de Mapa, que es un poco estos escritores, los de Brújula, que empiezan de cero sin saber a dónde van a ir, y los de Mapa que primero se hacen su esquema y demás para saber, y entiendo que tú vas un poco por ahí, ¿no? Que los relatos estás haciendo eso o te lanzas a lo loco. Hay un poco de las dos. A ver, estos relatos, el deseo de escribir relatos está desde hace tiempo. El germen, digamos, de este posible libro de relatos empezó en pandemia. Ajá, como tantas otras cosas. Sí, que no tiene nada que ver con la pandemia, no habla de pandemia para nada, que es algo que no me gusta como traerlo tan encima, pero sí que pasaron 3 días específicos que fue como no podía parar de escribir y cada día fue un relato. Durante la pandemia. Durante el encierro, digamos. Bueno, es que aquí hay que aclarar que tú estuviste sola durante esos días. Además, estabas, no sé si pillaste COVID, pero estuviste también mala, Estuve ¿no? mala, sí, que no supe nunca si era COVID o qué. Se juntó con otra cosa y fue como... Pero sí, fue un encierro un poco raro. Tengo ganas de repente de leer esos relatos. Bueno, todos hablan sobre el adiós, digamos, o los atraviesa un poco este tema de tener que cerrar. Mira qué curioso. De tener que soltar, de dejar ir, de cerrar una etapa o de decir adiós a alguien, a algo. Eso sí, entonces tentativamente se llama Sobre el adiós, el libro de relatos. Y cada relato pues tiene un tratamiento distinto. La idea también, y lo que me gusta de encontrarte con el relato es que podés tomar cada uno como un pequeño ejercicio, ¿no? Alguno estará más logrado, otro menos, y la idea es encontrar todos que tengan un cierto, no sé, como... Iba a decir nivel, pero es que no me gusta esa palabra. Encontrarle como, ¿verdad? Un ejercicio redondito cada uno en sí. Y que sí que los atraviesa eso. Los personajes en sí, las historias en sí no tienen nada que ver una con la otra. Pero los atraviesa ese tema. ¿Y eres consciente de si tu trabajo como actriz y como diseñadora de arte te ayuda a la hora de escribir, por ejemplo, estos relatos? El pensar en los personajes, pensar en el espacio en el que se mueven esos personajes. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que... Todo este tiempo ha servido para algo. Claro, sino que... No, creo que en general, no solamente como actriz y como directora de arte, sino también me imagino que mi papel como hija, mi papel como hermana, como el tipo de, ¿no? de situación que ocupas a lo largo de tu estar aquí, te nutre para las cosas que haces. Y también por eso quiero pensar que cuando sos mejor en algo, lo otro también se alimenta
y conforme vas aprendiendo de una cosa, las otras cosas también se van, ¿verdad? Entonces yo quiero pensar que sí, aunque ahora mismo tenga tanto tiempo de no trabajar como actriz, hay información y sigo entrenando como actriz con este profesor con el que llegué aquí en el 2016. El entrenamiento no ha parado, entonces creo que hay cosas que siempre están moviéndose y creo que también mucho de mi llegar a sentarme a escribir fue justo por el tipo de entrenamiento que vine a hacer acá. Creo que si eso no pasa, no estaría, bueno, como todo, ¿no? No estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Pero sí, para mí el entrenamiento de actriz, de ese tipo de entrenamiento, me ayudó a poder hablar de un montón de cosas que hago desde la poesía, que es mucho más personal e íntima, por lo menos la que yo escribo. En relatos sí ficciono todo un poco más y me alejo mucho de mí, pero estás hablando de cosas que conoces porque no puedes hablar de cosas que no conoces. Que la poesía sí que es más el vomitar, ¿no? Sí. Ahí no hay tanto esquema, sino necesito soltar esto y me pongo a ello. Sí, de hecho la poesía es un poco más impulsiva. De hecho, a veces vas caminando por la calle y yo tengo que parar y escribir y escribo, tal, no sé qué, lo dejo ahí y ya después en la casa llego a trabajarlo o tal. Pero sí que nace está como más cerca a tu momento que estás viviendo, ¿no? O de algún recuerdo que está ahí y que a veces más bien necesitas que pasen años para poder hablar de eso. En relato a veces puedes coger historias más de lejos y intentar traértelas desde un personaje o desde un espacio o de algo así y crear ahí en conjunto. ¿Y el nuevo libro de poesía, más o menos tienes fechas o todavía estás ahí un poco...? No tengo editorial todavía, entonces... No, bueno, claro. lo quiero enviar a algunos concursos, que es algo que no tengo mucha práctica, pero quiero empezar a hacer también hasta por un ejercicio de presentar este tipo de proyectos de esa manera. ¿Con la intención de si me cogen, me voy a este país? O no, con la intención de ganar dinero. Bueno. Ok, vale. No, esto sí ya es en serio. Es como de presentarlos a una convocatoria, ¿verdad? Que te dan, qué sé yo, sí quedas, te dan premio en efectivo, que está muy bien, y una publicación. Entonces te publican, yo qué sé, 150 libros o pues cosas así. Eso estaría genial, porque ya son 150 libros que no tienes que pagar tú Sí, normalmente, ¿no? ¿no? No, ¿te imaginas? Sí, no podría. Sí, la idea es esa, como empezar a moverlo por ahí, a ver si pasa algo. A estos concursos la gente, o sea, la cantidad de propuestas que deben de recibir son infinitas, quién sabe, es como complicado. Pero alguien tiene que ganar también, pienso, ¿no? Claro, sí. Y por otro lado empezar a moverlo con editoriales que al leerlo les interese y que apuesten, lleguemos ¿no? Exactamente. Claro, porque la anterior fue con una editorial costarricense y entiendo que también eso es más complicado a la hora de moverlo por aquí, por España, ¿no? Porque sí, eso fue lo que pasó. Fue muy bonita la experiencia y yo les agradezco un montón porque confiaron ciegamente. Fue una sorpresa para mí que quisieran publicar. Y yo no me esperaba, yo no tenía un libro. ¿Ves? Por ejemplo, ese fue una cuestión de que yo estaba escribiendo, nunca había publicado y un editor me pregunta, ¿tenés cantidad de poemas como para publicar? Qué bueno. Y yo, no, mentira, me dijo, ¿tenés más poemas como este? Uno que yo había subido a redes sociales, que a veces sirven para algo. Y yo dije, sí, pásame unos. Y le mandé, no sé, ponerle 25 o 30 poemas y me dijo, bueno, aquí tenés la mitad de un libro, pásame la otra mitad y publicamos. Y fue como, ¿en serio? Qué bueno. Y entonces así fue esa primera publicación que, como decís, no tenía pensado sacar un poemario nunca, no estaba nada hilado y lo que fui haciendo fue dándole algún tipo de sentido. Y este segundo sí tiene un poquito más, una pequeña estructura, aunque tampoco soy muy de fórmulas y como si es de mapas y todo esto. Con el tiempo he intentado organizarme un poco mejor y dejar de hacer eso como de si el semáforo se pone ya en verde me voy a... pero sí como que tenga un poco más un viaje, ¿no? El libro en general.
Entonces sí que el de relatos también tiene el tema como central. Y aunque no tenía visto cada relatito en sí, lo que sí pensé fue en 12 nada más, igual para ponerme un número, porque igual necesitaba como decir, vale, vamos a sentarnos a escribir hasta aquí, a ver qué pasa. Y a ver si puedo, ¿no? Si ya tenía solo 3 y el tercero no pasaba, pues ya decía, bueno, no. Pero bueno, de todas formas, esto que comentas de buscarle como un sentido al poemario, entiendo que a no ser que sea como una antología de un montón de años o tal, aunque sea de forma casi inconsciente, si tú escribes varios poemas durante un año o varios meses, seguramente que tengan más o menos algo en común, ¿no? Más allá de la época, pero seguramente que hay algo ahí, ¿no? De esas preocupaciones que tuviste en ese momento. Sí, aunque también hay poemas, por ejemplo, que a lo largo de este, ponerle que será 1 año y medio, tal vez que he estado con este libro en la cabeza, hay poemas que he tenido que dejar por fuera porque no. O sea, incluso hasta a veces te sientas a escribir queriendo como pasar un ejercicio, ¿no? De, mira esto, o lees a un poeta que, claro. pues voy a hacer el ejercicio de escribir un poco esto, pero no soy yo. Entonces está bueno hacer el ejercicio porque, ¿verdad? Para ver qué pasa, cómo lo sentís, cómo estás, pero no quiere decir que forme parte de ese libro. Claro, y además se nota, de repente eso es curioso, sobre todo yo lo noto eso, por ejemplo, en la música, ¿no? En discos que de repente necesitan varias canciones al final para sacar un disco y las han hecho a lo mejor a lo largo de un año, una cosa así, y ves que hay 3 o 4 que más o menos, y de repente la quinta dices, bueno, pero esto qué fue? ¿Qué les pasó aquí, ¿no? Que lo metieron ahí. Pero bueno, claro, sí, entiendo que al final más o menos tiene que tener algún tipo de sentido, sobre todo si lo escupes, si es algo que sale de ti de esa forma tan innata, ¿no? De repente decir, necesito escribir esto. Sí, de hecho, el libro que yo tenía en la cabeza se iba a llamar Poemas Verdes, era mi idea, Poemas Verdes. Y quería, porque después de Soñar con canguros, quería intentar escribir poemas un poco más de luz, digamos. Entiendo. Entonces iban a ser como poemas verdes y tenía como hasta pensada visualmente el libro, cómo quería que se viera. Que ahí es donde creo que entra la parte de la directora de arte, ¿no? Que piensa en el color y cómo se debería sentir, porque también el libro no solamente lo que contiene, que también es súper importante, sino también es un objeto que finalmente la persona va a tener en sus manos, ¿no? Y la experiencia de pasar la página, de dónde está, dónde se encuentra el verso y luego el siguiente, o el poema, el tal. Entonces como que lo tenía muy pensado desde ahí y empecé a escribir. Pero los poemas no eran poemas verdes, digamos, como yo lo tenía pensado. Entonces, después de que seguía escribiendo y escribiendo, decía, vale, me gusta mucho la idea, pero no estoy por ahí. No estoy para escribir ese tipo de cosas ahora mismo. Y entonces cambió el concepto del libro, la idea del libro, y ya, seguí escribiendo porque no, para mí en la poesía no puedo obligarme a escribir de cierta manera. Una cosa es que te pidan un poema para una cosa y un tema y una cuestión, que eso también lo he hecho. Pero un libro, ¿verdad? Si no te sale, me cuesta. Entiendo. Sí, bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Que si te lo piden, bueno, pero de repente escribir 50 poemas sobre un tema que no te nace, tiene que ser también un poco... Y que nadie te paga. No. También sobre todo eso, ¿no? Que al final, ¿por qué no decirlo? Los poetas no viven de la poesía, excepto 3, ¿no? O que ya se murieron y entonces sí, venden mucho. Viven los hijos, en todo caso, los nietos. Pues un poco también al hilo de esto te pregunté porque, no sé, de repente me dio por ahí. No lo había hecho todavía con ningún invitado, el pediros
películas que os hubieran llamado la atención en algún momento, o que de repente la tengas ahí en la cabeza porque, a mí esto me reventó en su momento y quise ser actriz, o me he fijado en esa persona por tal, y es la primera vez que lo hago, no sé por qué, yo creo que fue un poco por... me apetece ver qué cosas suele ver Silvia, ¿no? Que tampoco es que hablemos muy a menudo, ¿no? Y de repente, bueno, pues a ver qué películas ve. Y te pedí 3. No sé si te acuerdas de ellas o te las... Sí, me acuerdo. De repente además, son otras. Sí, ahora las cambié todas. Te traigo 6. No, donde me lo dijiste ya se me vinieron 2 directamente a la cabeza que están ahí. A mí me cuesta mucho esto de cuáles son tus 2, no sé qué, o tus favoritos, un top 5 porque me cuesta mucho. Pero confía en eso que se me vino, esa información directa. Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras, que es una escritora que admiro, me gusta un montón, he leído de ella ensayo y bueno, y ella tiene varias películas. Esta la dirige. Ella la escribe. No? Solo la escribió. Es de Alan. Esta vale. Pues el guión de ella, de hecho tengo el libro con el guión completamente como es la peli ahora. Y es una película muy poética. Es poesía con imágenes de fondo. Exactamente. Vamos. Entonces, por eso es que me gustó mucho cuando me encontré con esa película. Y bueno, es una autora que siempre está ahí como cerquita. Me gusta mucho su manera de escribir ensayos, su novela, tal. Y sí, tiene como una sensualidad sin ser explícita. Quiero decir en lo que escribe, ¿no? Bueno, en la película también está. Sí, también. Pero me gusta mucho su cabeza, digamos, como ella crea. Incluso, además, para la época, ¿no? Sí. Porque habla de algunos temas que a mí me resulta curioso, ¿no? De la película, que pues la película creo que es de los años 50, una cosa así, porque es el inicio de la Nouvelle Vague, más o menos. Creo, de hecho, se considera como una de las películas que inician el movimiento de la nueva ola francesa. Y me resulta curioso cómo una mujer escribe sobre ciertos temas de la sexualidad, sobre todo, ¿no? De una actriz que viaja por el mundo para sus películas y de vez en cuando tiene encuentros con hombres, ¿no? O al menos así lo deja... lo deja por ahí. Sí, y no... Sí que habla de dudosa moralidad, pero lo dice como... Además hay una frase que me gusta mucho que dice soy una mujer de dudosa moralidad y es porque dudo de la moral de los otros. Que maravilloso. Me parece muy, muy genial y sobre todo, insisto, para la época. Una película muy inteligente, no para todos los públicos seguramente, que puede dormirte. Es una película que... tiene su tiempo muy específico, su ritmo y eso es es palabra, ¿no? Está basada mucho en la palabra y en la imagen, pero tiene como esos 2 mundos que van ahí creando en conjunto, pero a veces van un poco separados de alguna manera, no lo sé. Además, sobre todo a mí lo que más me gusta de la película es el arranque, ¿no? Ese inicio que te está hablando de la crueldad de las bombas de Hiroshima, de cómo arrasaron con toda la población, pero a la vez te está hablando de otras cosas. Y esas imágenes son brutales, pero con ese texto, ese tempo, sobre todo, es brutal. Yo viéndolo de casi la lagrimita, ¿no? Sí. Resulta muy duro y luego cuando termina la película ya te das cuenta de que te han estado hablando durante todo el tiempo de una cosa totalmente distinta. Y sí que es muy interesante de cara al guión, bueno, de hecho el guión que utiliza, ¿no? Es muy interesante porque no es muy habitual verlo ahora, sobre todo. Y esas repeticiones de algunas frases que son casi más poesía que otra cosa. Sí, de hecho, creo que yo antes de ver la película la leí. Ajá. Entonces, por eso fue que llegué a la película más bien, por encontrarme con ese libro que me encontré en una librería de segunda mano y me llamó mucho la atención el título tal. Yo ya la conocía ella como autora, no me acuerdo.
Tengo mala memoria, pero me encontré primero con este librito que era el guión y después fui a la peli. Entonces era como... Sí, esa me encanta. Y bueno, en general ella, su trabajo me gusta. Y me llamó mucho la atención sobre todo la mezcla, porque me dijiste esta que fue, imagino, la primera que te vino a la cabeza, y la siguiente, ¿cuál fue? Canino, de Quinodontas. Bueno, que sea canino todavía hasta lo puedo... Bueno, si digamos que hay una... Canino es la transición entre una y la otra, puede ser, ¿no? Ah, no, la última es la que te llama muchísimo. La última, sobre todo, claro, el contraste bueno. es un poco... Pero canino de Lantimos, ¿no? La griega, ¿te refieres? Sí. Está por el mundo que crea, los personajes que se le ocurren, ¿no? Y cómo poner este tema de la peli y todo... También tiene un ritmo particular, es una película también que no es para todo el mundo, creo. No, claro, no. Y además es una película que casi roza lo macabro, ¿no? Sí, pero eso me encanta eso que tiene él de trabajar la crueldad, que no sabes muy bien qué estás viendo y entonces tu cabeza está como intentando traer a lo cotidiano y a lo que tenemos como registrado como bien y que es lo que se tiene que hacer. Y está como todo el rato tu cabeza luchando entre, pero esto no puede ser, pero ¿qué están haciendo? Pero esto... Y esa rareza que ponen en esta película en específico. Creo que de él esta es mi favorita. Yo de las que he visto de él también sí que quizá me interesa más. También está por ahí Langosta, por ejemplo, ¿no? Que también me parece un peliculón tremendo. Pero es verdad que es verdad que es una película que solamente he visto una vez. Yo la he visto muchas veces. No sé si... Eso te define como personaje también. Porque es verdad que es una película muy buena, pero necesitas también tener un poco el estómago, ¿no? Predispuesto a verla una segunda vez. Una primera vez, bueno, a lo mejor te la tragas porque no sabes de qué va. Pero la segunda vez te tiene que apetecer, ¿eh? Sí, lo he visto varias veces. De hecho, así como personas que empiezo a conocer y me preguntan, no sé qué, Canino, y no la han visto, tenemos que ir a verla. Porque a mí me la recomendó, de hecho, un dramaturgo chileno que llevé un curso con él y nos recomendó ver eso y fue como, ¡oh!, allá en Costa Rica. Y fue como no había visto yo esto, qué loco. Me abrió un montón la cabeza. Además, un poco, yo antes he utilizado la palabra macabro, pero es que también utilizaría la palabra elegancia, ¿no? Casi que es como ambas cosas. Sí, no se va a lo explícito, obvio o así. Y sensualidad tiene también. Sí, una extraña sensualidad. Sí. Pero la tiene. No sé si, por cierto, esto me recuerda, si has visto Mantícora recientemente, no. Película española, que tiene como cosas ahí de canino, sobre todo en esas atmósferas no sé si tengo que mirar o no. Ya, exacto, sí, decís como esto. ¿Y por qué y a veces decís como, ¿por qué me gusta o por qué me emociona esto? ¿Verdad? Tiene escenas... Me apunto esa que me dijiste. Y entiendo que esta porque además me hiciste como... Me pasaste las películas y me dijiste un poco como el por qué, ¿no? O en quién te fijaste. Claro, porque de quién vienen. Bueno, ya te dije la primera, por ella, por la escritora. Y esta por él, porque también he visto las otras que tiene, pero esta es mi favorita y fue eso, encontrarme con un universo como... ¡Oh! Dios, quiero ver más de esto. Su cabeza debe ser una locura para estar pensando esas atmósferas, eso. Además, como lo relaciona, por ejemplo, en Canino con la vida. Yo qué sé, no sé si te acuerdas de cuando están escuchando un disco de... Ay, se me va el nombre ahora, Dios mío. Que ellos... No recuerdo el nombre del disco. De un cantante súper... Un Elvis Presley de la vida. Eso, sí, bueno, sí, pero es que, joder, qué rabia no acordarme del nombre. Y que lo escuchan y ellos creen que es su abuelo, porque siempre sí. le han dicho que es su abuelo, ¿no? Y son como las cartas del abuelo, digamos, una cosa así.
Y es que además tiene un punto que podría resultar incluso gracioso, Es que yo me cagaba de risa en esa parte. pero según avanza, dice, no, va a ser Y así. no, claro, No es gracioso. súper cruel. Es una crueldad muy... Y el mundo es un poco muy así, o sea, realmente que... No sé, imagínate que nos acostumbremos a que, por A que decir la Tierra es algo, plana, por ejemplo, ¿no? que en Plaza Mayor tomamos fotos, o sea, los turistas están tomándose fotos y al lado hay personas viviendo en cajas de cartón. Eso no sé, en otro momento, si nosotros no viviéramos dentro de eso, lo vemos y decimos, qué fuerte. Es que es muy fuerte que nos hayamos acostumbrado a eso. Bueno, estos personajes están acostumbrados a esto. Sí, a una realidad que no es la nuestra, ¿no? Y es un Ajá. poco lo que nos choca. La verdad es que sí, la cabeza de Lantimos debe ser... Luego seguramente que es una persona súper sana y muy normal, pero que todos esos monstruos los suelta, ¿no? Sí, a lo mejor sí, no bebe alcohol, no fuma y se duerme temprano, pero... Pero sí, tiene esas cositas de... Bueno, pero oye, mientras no haga daño a nadie, está bien. Sí. Y luego la tercera es la que me... La que te sorprendió entonces. Claro, por la mezcla sobre todo. Ya, Joker. Ese me gusta mucho. Es que ves, tienen todos que ver. Bueno, con atmósferas, ves, para mí, atmósfera, porque vos ves, Canino no tiene una dirección de arte. O sea, es una dirección de arte, está bien, pero no te mata. No necesita ir por ahí para matarte con eso. Te mata con otra cosa. Crea atmósferas y rareza desde ahí. Para mí, Joker, todo el espacio físico te lleva al espacio mental del personaje. Y hay momentos en que el espacio mental, entonces te lleva al físico. Está como esa cosa rara, ¿no? Y todo eso me llama la atención por ella, por la directora de arte. Que además, no me acuerdo el nombre, Laura algo. Ahí lo tengo aquí, pero casi sin luz no lo veo. Laura Balanfer o algo así, ¿puede ser? Ajá, algo así. Que ella también tiene otras películas, es la directora de arte de varias películas, me llama mucho la atención, pero en específico esta, por toda la paleta de colores, los espacios, este mundo de personajes que están siempre como al margen de la vida y que están ahí y que de un momento a otro saltan porque ocupan espacio también. Lo que pasa es que no se lo damos. Entonces, ¿cómo llevas eso? Ahora lo que estamos hablando un poco, ¿cómo llevas eso al espacio, ¿no? Y bueno, la actuación de él me parece brutal también, es maravilloso. Y sobre todo el espacio, la decadencia, ¿no? Exacto. Que en realidad, luego si lo piensas, es justo todo lo contrario de Canino, pero Sí. tienen esa locura ambas, cada uno la suya, pero existe por ahí la locura y es como un tema que está en las dos. Y la decadencia que también se puede ver en Hiroshima después de todo el tiempo que ha pasado, las bombas, cómo eso ha afectado a las familias de allí. Todavía hay personas, sobre todo el inicio, ¿no? que se ven a los bebés deformes por la radiación, a personas que les faltan miembros y ese tipo de cosas. Que de alguna forma también se pueden medio ¿Ves conectar. que sí tiene Claro, sí. sentido? Si lo buscas, lo tiene, claro. Claro, pero también esa última, porque fueron como las dos primeras que te dije, fueron las dos primeras que se me vinieron así, estas son mis películas. Y luego me quedé pensando en cuál y recordé, se me vino Joker. Y también dije como, bueno, son de tiempos totalmente distintos. Y sí, son distintas entre sí, pero sí que, no sé, el tema del espacio, la incomodidad humana, es como un tema que me llama la atención. La incomodidad de estar en un lugar en el que no encajas, el no entender por qué estás aquí, que bueno, en Canino también está ahí mucho estos chicos que están intentando, como cuando estás dentro de algo, pero decís,
pero hay algo más, o sea, tiene que haber algo más, hay algo que no entiendo, algo que no me cuadra. Bueno, y de algún modo también le ocurre a la protagonista de Hiroshima, Sí. ¿no? De que le han negado su realidad, ¿no? Ujú. Y ella quería una vida y al final es no, por aquí no, por aquí no, y vive con ese trauma de no haber podido vivir lo que ella quiso, y también... Es verdad, bueno, yo creo que se puede hacer spoiler de Hiroshima a estas alturas, ¿no? Después de 200 años que tiene la Sí. película. Pero ese rechazar la vida que pudo tener con una persona a la que amó, que resulta que es un militar alemán nazi en una Francia ocupada por los nazis, y que le digan, no, esto no, habla también de la locura, ¿no? Sí. No sé si utiliza el término locura, pero sí, o maldad, ¿no? Sí, creo que se que va yo más fui por mala. ese otro lado, sí. Que cuenta que yo fui mala y por eso estuve castigada y me raparon el pelo y ese tipo de cosas. Que... Hay como, sí, la insatisfacción de los personajes, el estar buscando algo de eso. Pues sí, esas tres son. Eso, la verdad, son, claro. Hablamos de esto y que son películas que te vinieron a la cabeza y de nuevo te definen como personaje. No sé cómo tomar eso. Bueno, ya llevamos aquí, pues sí, una horita de charla. Te voy a preguntar lo último, no sé en qué andas. No sé si solamente estás escribiendo, si estás con proyectos también de actriz. No sé si sigues con La que se avecina o ahora está parado. Pues en principio volvemos a rodar este año de lo que se quedó del año pasado, que acabamos en octubre. No, en septiembre. Retomábamos este año y estaba ahí dentro. Vamos a ver qué pasa. Estoy esperando el llamado y también trabajo en pequeños spots como directora de arte, ahí sí. Entiendo con Calabaza Films, ¿no? Con Calabaza Films, sí, y con otra gente. Ahora estoy empezando a trabajar como que se va como trabajo de manera independiente, pues quien llame El mejor postor. Sí, claro. Entonces sí, pero con Calabaza Films es como ya familia también. Y estoy escribiendo esto de relatos que te digo. Y bueno, ahora empezaré a mover el libro el poemario, a ver si encuentro una editorial que quiera. Y bueno, lo de actriz de momento creo que seguirá como está, porque tampoco hay como espacio. En el mundo ideal, recuerdo tenía una profesora de actuación para cine, que ella decía que ella se dividía el año en 3 meses, porque era directora también, entonces 3 meses para dirigir un proyecto, 3 meses como profesora y 3 meses como actriz. Y yo decía, wow, qué maravilla, ¿no? Algún día espero poder llegar a hacer eso con las 3. Pero eso cómo lo hacía, eran 3 meses de tal mes, bueno, y había otros 3 meses que ¿qué hacía, por cierto? Porque bueno, yo creo que un poco el año tiene 12. Ella decía que más o menos se los agenciaba así, pero no sé, imagínate que agosto pues es un mes en el que descansa, yo qué sé, no lo sé, pero... Y también poniéndolo como ejemplo, 3 meses, bueno, igual uno le lleva 4 meses un proyecto de dirección o tal. Pero cerrados, como de tal a tal mes solamente hago esto, o Que, sí, lo mezclaba. intenta hacer eso. Entonces, como de darse su año, poder alimentar a las 3, ¿verdad? 3. Bueno, cada uno se Como puede. maneja, sí, sobre todo como puede. No sé si como quiere, pero como mínimo como puede. Bueno, pues Silvia, muchas gracias por este rato, que por cierto hemos estado en Mad Brewing, que no lo hemos comentado, en calle Julián Camarillo 19, en esta cervecería fantástica Muy cerca bonito. de Suances, García Noblejas y demás. Y te tengo que dar las gracias por este rato, por esta charla, y pedirte que me vayas contando qué pasa con ese libro de poemas y de relatos para compartirlo por aquí y hablar de ello más adelante. Muchas gracias a vos, siempre es bonito venir a conversar. Claro, pues cuando quieras ya sabes. Gracias. Hasta otra.